Lo vamos a hacer con Elisa Campo, periodista, profesora, escritora, que nos propone una aventura en Peñas. Elisa Campo, buenos días, gracias por estar en el matinal. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, esta aventura está contada por dos niños. Sí. Hay más personajes, más actores. Y la primera pregunta es un libro para niños o es un libro para todo el mundo? Es un libro para todos los públicos, absolutamente. Obviamente los que la narran son unos niños y la edad ideal quizá para leerlas a partir de los 8 años, bueno, depende de lo lector que sea cada uno, ¿no? Pero yo creo que es una novela para todos los públicos porque pues introduce muchos detalles de historia, de geografía, de costumbres de la zona. Entonces, bueno, yo creo que puede aportar a cualquiera. Decíamos que íbamos a hablar de los secretos del Cabo Peñas, eso vamos a dejarlo para un poco después, no lo vamos a desgranar aquí al principio. ¿Es tu primera novela? Es mi primera novela. ¿Y cómo has llegado aquí? Bueno, como contadora de historias ya habías hecho mimbres para esto, como periodista, profesora de historia, lo decimos también. Sí. Has contado ya muchas historias, pero ¿qué te ha llevado a escribirla en un libro? Y antes de contadora de historias, he sido lectora de muchísimas historias. Y bueno, lo de escribir pues era algo recurrente, tengo por ahí papeles escritos, pero el llegar a terminar un proyecto como este, que es, bueno, es una satisfacción poder decir, he terminado o algo así, surgió por querer divulgar todas estas cosas del Cabo Peñas. Había un libro que recogía datos sobre la toponimia y demás de Cabo Peñas, yo lo tenía en casa. A mi hija le gustaba mucho con 3 años y yo decía, pero vamos a ver si este libro no es para público infantil. Entonces, cuando encontré un día al autor en la calle, se llama Francisco Obies, le dije, Obies, ¿por qué no me haces una versión infantil del libro? Y me dijo, nah, eso te lo dejo para ti. Y bueno, pues le cogí por la palabra y así fue, sin más, fue así, como te lo cuento. Iba a preguntarte si habían influido tus hijas, porque claro, es verdad que los niños son muy curiosos y muchas veces te preguntan muchísimas cosas, recopilas información, claro, pues a ti te dio para un libro. Pues sí, en este caso sí. Hombre, ellas eran todavía muy pequeñitas y tampoco cuando empecé a escribirlo ya vi que no era todavía para ellas, porque me salió otra cosa, no era algo divulgativo. O sea, yo cuando lo imaginé ese aspecto divulgativo me imaginaba otra cosa que no fue lo que me salió, pero... Bueno, vamos a hablar ahora sí de los secretos de Peñas, del Cabo de Peñas, porque tiene mucho que contar ese sitio, claro, y en este libro se desgranan algunas de esas historias. Fíjate, es que Cabo Peñas yo creo que es un referente para todos los asturianos. El otro día en Luanco me decían, pero si tú, en la presentación del libro, si tú no eres de aquí, no, es verdad, yo no nací en Luanco, ni tengo familia en Luanco, ni en la zona, pero ¿qué más da? Es que yo creo que para todos los asturianos es un punto de referencia fundamental. Si nos viene a ver alguien, ¿a dónde lo íbamos? A Cabo Peñas o a Covadonga, pero son así como nuestros referentes, ¿no? Y es un sitio espectacular, con unos acantilados preciosos, que ya me han dicho que si los ves desde abajo es todavía mucho más impresionante. Y luego pues con un montón de, como todos nuestros pueblos, pero con un montón de historias, en este caso relacionadas con la pesca, ¿no? Con la vida del mar, con las minas de Yumeres que están ahí al lado, bueno, con todo lo que tiene que ver las rutas marinas, los naufragios que se han vivido en aquella zona. No sé, todas las costumbres, el paisanaje, es muy interesante. Desde luego da para mucho. Yo he leído el libro, he de decir que lo he leído como si hiciera en diagonal, ¿no? Pero toda esa zona da para mucho porque incluso se habla de ballenas, se habla de piratas, están todos los naufragios. Claro, es que andar en la historia de la raza costera asturiana y de este punto en concreto da para muchas aventuras. Claro, es que piratas, efectivamente, tú lo has dicho, qué mejor para una novela de aventuras que piratas, ¿no? Y ahí los teníamos. Realmente yo no me he inventado nada más que la historia principal, pero todas las demás historias que la trufan son verdad, o sea, las he recabado pues, haciendo entrevistas o buscando en archivos, que al fin y al cabo eso, la vena periodística pues me sirvió para alimentarlo, ¿no? El libro. Bueno, periodista, historiadora, todo junto, claro, eso da para hacer 1 y 1000 libros, pero ¿cómo te has documentado? Porque es verdad que si ustedes leen este libro se van a fijar en que hay personajes reales a los que seguro que Elisa ha acudido para hacer este libro. Que figuran en el libro, son protagonistas también. Sí, los personajes a los que entrevisté para recabar información, pues los he convertido en personajes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, al director del Museo Marítimo de Luanco, José Ramón, que se ha convertido en personaje, o bueno, ya mencioné antes a Obies, sale otro vecino que trabajó en las minas de Yumeres, pergentino. Bueno, pues vamos ahí colocando estos personajes que se codean con mis otros personajes de ficción. Claro, que es historia viva también de la zona y a los que siempre se recurre, ¿no? Porque, por ejemplo, en este libro hay una referencia clara, que es ese Museo Marítimo de Luanco, que ahí está todo. Para resolver esta trama, ese museo es fundamental. Pero es una maravilla ese museo. Invito a quienes no lo conozcan a verlo, porque tiene un poquito de todo. Yo creo que no cansa porque no es una cosa
o sea, como muy dinámico y luego tiene una maravillosa exposición sobre piratas que sobre todo a los críos les encanta. Y luego hay otra historia que tiene que ver mucho con el mar también y con Asturias, que es la de la emigración, que también se toca de alguna manera en este libro. ¿Cómo te has documentado para esa historia? Bueno, leyendo, ¿no?, relatos de personas que vivieron esa situación personal, que tuvieron que, por alguna razón, abandonarlo todo y marchar. Y es que al final, no sé, yo creo que siempre nos queda esa nostalgia, ¿no?, de lo que has dejado atrás. Hombre, las oportunidades son otras, obviamente, pero ¿y tus raíces, las que se han quedado atrás? Creo que siempre las echas de menos. Sí, porque además eso siempre tiene historias muy interesantes. Historias que decíamos has contado como periodista durante 15 años, ahora como profesora de historia. Esto en realidad es casi una clase, ¿no? Bueno, podría decirse que sí, un poco intensa, ¿no?, una clase. Pero bueno, sí, en realidad sí, porque cada capítulo, casi todos los capítulos aportan algo de información. Hombre, procuro que no sea muy densa para que tampoco sea aburrido, ¿no? Pero sí, casi cada capítulo aporta algo de información. Bueno, el libro es maravilloso, debo decirlo, lo siento de verdad porque lo he leído, porque está desde el punto de vista de dos niños, pero claro, es que aborda muchísimos temas, aborda incluso también la vida diaria en la familia de esos niños, ¿no? Lo complicado que es hacer que se interesen por las cosas, en primer lugar. Eso siempre es muy difícil. Este libro anima un poco a eso, ¿no?, a interesarse por las cosas, ya no solo por nuestros antepasados, sino por lo que tenemos alrededor, por ir a un sitio y decir, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no hablamos con un farero? Por ejemplo, ¿no? Pero es que eso es lo que hace emocionante la vida. Tú sabes lo que ha sido hablar con la para gente. mí. A ver, el periodismo me ha dado eso, desde luego, poder hablar con la gente, poder descubrir historias que es que no salen en los libros porque son mucho mejores todavía, conocer personas y subirme al Faro Peñas. Eso ha sido una experiencia maravillosa y ver desde allí todo el horizonte, la línea, ha sido muy bonito. Quizá eso todavía no lo pueda hacer el público, espero que en algún momento se pueda abrir el Faro Peñas al público, pero desde luego descubrir todo lo que tenemos a nuestro alrededor, en nuestra familia o no, a nuestro alrededor en general, es que eso permite estar vivos, ¿no? Claro, es que cuántas cosas nos perdemos por no hablar con la gente cuando vamos a un lugar. Muchas veces vamos enganchados a lo que nos cuenta el móvil sobre el lugar en concreto, a una guía, ¿no? Pero ¿cuánto nos perdemos por no hablar con la gente, por llegar a un sitio y no hablar con la gente? Claro. Precisamente si tienes la mala costumbre que tengo yo de perderme, que yo me pierdo siempre porque tengo muy mal sentido de orientación, pues esa es una excusa muy buena para hablar con la gente, porque es, oye, ¿dónde está esto? Tal. Y la gente normalmente te contesta muy amable y tiene ganas de contar y de que le escuchen. El libro está editado por Pintar Pintar, que es una editorial de referencia aquí en Asturias. Es muy bonito porque también los personajes, cada uno tiene su color y eso es muy característico de este libro. ¿Cómo ha sido la experiencia de editar un libro por primera vez, de tenerlo en las manos? Bueno, eso es desde luego una experiencia irrepetible. Ha sido muy bonito, además el libro ha quedado precioso. Yo lo de los dos autores, desde que empecé a darle vueltas a que iba a ser dos autores, dos narradores, pensé que iba a ser bonito que cada uno tuviera su propio color, para dar una pista al lector, quién es el que habla, ¿no?, en cada caso, y además, bueno, ya que no tiene dibujos, por lo menos sí que le da un poco de dinamismo, ¿no? A mí me gusta. Y hablábamos de todos los temas que tiene este libro, que son muchos. Claro, yo creo que es un libro en realidad, decías, enfocado para niños a partir de 8 años. Bueno, y para adultos, porque hay muchas lecturas, ¿no? Por ejemplo, hay una lectura también de esas mujeres pioneras, ¿no?, de esas mujeres intelectuales que no eran tan comunes a lo mejor en alguna época. ¿Quién no ha tenido a alguien en su familia, ¿no?, intelectual que era un referente, ¿no?, de la historia femenina? En este caso, este libro habla de esto también, de esas mujeres pioneras, profesoras, ¿no? Efectivamente. En este caso han sido, como dices tú, intelectuales, pero mujeres pioneras en muchísimos ámbitos, ha habido muchísimas, y que es verdad que es una pena que su memoria no esté más presente, ¿no? Pues las primeras mujeres que conducieron un camión, las primeras mujeres que, no sé, que montaron una fábrica de conservas, yo qué sé. Hay muchísimos ejemplos que es un gusto poder resaltar, ¿no? Y también para que sirvan de ejemplo a nuestras niñas. Es importante tener ese referente. Por cierto, que durante la semana del Día del Libro hablábamos de lo mucho que han experimentado las editoriales asturianas el aumento en los libros, también de la literatura infantil y juvenil. ¿Es ahora mismo un campo jugoso para acercarse, de la literatura infantil y juvenil? Porque
Siempre decimos, no leen, están enganchados a las tabletas. No siempre. Se venden más libros, hay más oferta. Los niños leen. Vamos a dar esa imagen de esperanza. Yo creo que se lee mucho hasta determinada edad. ¿Ah, sí? Luego quizá ya la cosa decae. Yo que estoy ahora en los institutos, bueno, pues lectores ya no hay muchos. Pero en esas últimas etapas de la primaria y, bueno, y todavía quizá a lo mejor primero o segundo de la ESO, la cosa todavía es diferente. Yo creo que sigue, jolín, vas a las librerías y lo ves, es que hay muchísimas publicaciones preciosas, además, con libros destinados a estas edades en las que todavía tienen el gusto por leer, por descubrir. Mi niña de 8 años ya está siendo una voraz lectora, cosa de que estoy muy orgullosa. Y la pena es luego qué pasa, por qué en algún momento se desenganchan. No sé si por otro tipo de recursos que tengan a su alcance, nuevas tecnologías, no lo sé. Pero yo recuerdo con tanto cariño todas aquellas noches leyendo bajo la manta que me parece que es una pena que no puedan disfrutar de esa misma experiencia los jóvenes lectores. Claro, ¿y cómo les enganchamos? A lo mejor necesitan historias, ¿no?, atractivas a partir de esa edad. Yo recuerdo tener muchos libros que, bueno, eran cercanos a tu adolescencia, historias que a lo mejor ahora las lees y dices, madre mía, qué libro, pero bueno, a mí en su momento me gustaba, ¿no? A lo mejor necesitamos ese tipo de libros, acercándonos a su mundo, ¿no? Sí, sí, supongo que al final ellos lo que necesitan es encontrar en ese libro respuestas a su vida, ¿no? Que es lo que buscamos a veces todos. Aparte de pasar un buen rato, divertirse, qué sé yo. Abordando esta aventura en Peñas, que por cierto el libro tiene aquí como un mapa de lo que es Peñas, porque es casi de consulta, ¿no? Uno puede leer este libro y se lo puede llevar casi como un mapa, ir descubriendo todos los tesoros que entraña el Cabo Peñas. ¿Nos hacen falta más recursos en Asturias para descubrir estos lugares? Porque nosotros muchas veces llegamos a lugares de naturaleza, como es el Cabo Peñas, como decíamos, espectacular, llegas, está el faro. Es verdad que hay un centro de interpretación, pero falta muchas veces que haya una apuesta por elaborar, no sé, guías o simplemente en el propio lugar, que te encuentres que te resulta atractivo conocer la historia de ese lugar, porque al final corremos el riesgo de que sean puntos de foto, sin más, y nos perdamos la historia de ese lugar. Sí, sí, y eso que Cabo Peñas no es de los sitios más desconocidos de Asturias, porque bueno, al final es un punto de referencia, pero bueno, tiene un trocito de paseo que podría ser más largo, porque fíjate si no tiene costa bonita que ver. Tenemos algunos paneles y efectivamente está el centro de interpretación, pero ¿por qué, por ejemplo, las visitas guiadas solamente se hacen en ciudad? Porque no puede haber una visita guiada en ese recurso. Quizá nos falta creernos más a nosotros mismos y explotar un poquito más lo que tenemos, porque realmente es precioso. Y el caso del Cabo Peñas, bueno, como en tantos otros, pero el tema de la toponimia da muchísimo de sí. Es que tienen un nombre para cada piedra, te lo prometo. Sí, venga, ponnos algún ejemplo. Bueno, no, pero por ejemplo, lo más típico, tú cuando llegas allí y encuentras las primeras peñas estas que avanzan al mar, aquello es la gaviera, no es una tortuga. Y tampoco es una tortuga el otro que está un poco más allá, aquello es el castro, ¿no? Pero luego es que hay muchísimos nombres, la Peña del Submarino, la de la Sirena, las Monistas, bueno, luego está la isla, que sabes, la isla La Herbosa, que es la segunda más grande de Asturias, el islote El Bravo, que es el punto más al norte que tenemos en la costa. Y bueno, no sé, es que hay muchísimos nombres. ¿Y todos tienen su historia? Sí, todos tienen su historia. ¿Y las conoces todas? No, ya quisiera. Se queda para después. Son unas poquitas. Por ejemplo, que en La Herbosa soltaban conejos todos los años, los dejaban allí y luego ya iban a requisarlos para meterlos en la olla y cosas así. He de decir que con estos dos niños, estos dos hermanos y su prima, creo que es, ¿no?, tan curiosos en este libro, claro, uno llega al final y dice, ¿y ahora qué? ¿Van a seguir investigando, Elisa? Pues no lo sé, hay que preguntárselo a ellos. ¿Ah, sí? Sí. Porque ¿la autora no lo tiene claro? No lo sé, realmente, ahora no te lo podré decir, me gustaría, sí, me gustaría, pero tiene que ir surgiendo también la historia, el momento, no lo sé. Pero los personajes al final sabes que hacen lo que quieren, así que depende de ellos. Bueno, eso ellos, que a lo mejor tienen otra vida o ya no les interesa seguir investigando tesoros, pero como autora, ¿qué sensaciones has tenido con este libro? ¿Te vas a seguir animando a escribir? ¿Has abierto, desde luego, un camino por el que vas a seguir? Sí, yo creo que sobre todo lo que me ha aportado es la idea de que puedo hacerlo, ¿no? Y de que más o menos ahora ya sé un poco cómo funciona. Claro, la primera vez que lo haces no tienes ni idea.
yo dije, bueno, a ver, ¿cuántas palabras tengo que escribir? Y hice un cálculo aproximado de número de palabras y ahí me puse. Pero bueno, una vez hecho todo el recorrido, corregido cosas, cambiado, puesto tal, tengo más claro lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y bueno, sí me gustaría. Vamos a ver si lo consigo o no, pero sí me gustaría. Bueno, habrá seguir. que encontrar el tiempo también, supongo, Sí, ¿no? Porque sí. uno no puede dedicarse a la escritura como quisiera, probablemente. No tiene todo el tiempo No. del mundo para escribir. No, en absoluto. Esto, de hecho, fue fruto de un tiempo que tuve entre trabajos, ¿no?, que se dice, y que pude aprovechar un poquito más para hacer otras cosas. Pero claro, el día a día da de sí, ¿eh? Sí, lo sabemos. Un tiempo muy productivo. Aquí lo tienen este libro, Aventura en Peñas, de verdad. Nos decía Elisa, a partir de 8 años, bueno, también se les puede leer, ¿no? Siempre queda esa opción, leer y explicar, y luego que lo redescubran cuando sean mayores. Desde luego, un libro muy recomendable. Elisa Peñas, muchísimas gracias por habernos acompañado en el matinal. Y esperamos que siga la aventura. Hay muchos lugares de Asturias por conocer, no solo el Cabo de Peñas. No, desde alrededores. luego. Asturias es un filón, es que tiene de todo, de verdad. Tiene de todo. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en el matinal.